Hola, ¿qué tal a todos los televidentes de Canal 23 Chimbarongo? Estamos acá en el auditorio del Hospital de Mercedes de Chimbarongo para este conversatorio, un programa especial que ha organizado justamente esta casa televisiva con el Hospital de Mercedes, con el fin de ayudar, concientizar a la población respecto a diversos temas enarbolados con el tema de la salud. En este caso, con el VIH-Sida. Y para eso, primero que todo, queremos agradecer la presencia de quienes están hoy día aquí en el auditorio, comunidad en general, presencia de la directora del Hospital de Mercedes, la señora María Antonieta Matas, también agradecer a los representantes del Consejo Consultivo, estudiantes, etc. Como es un conversatorio, vamos a explicar la modalidad. Serán 40-45 minutos de charla, de una amena charla donde estarán los 4 expositores y luego vendrá una ronda de preguntas que realizará la gente que está aquí presente. Y vamos a partir con este programa, lo que es la primera pregunta para el doctor Horacio Díaz. Doctor, primero que todo, ¿cuál es la realidad del VIH-Sida hoy en el mundo y en nuestro país? Bueno, un poco para situarnos en lo que es el tema del SIDA, comentar que el primer caso en el fondo a nivel mundial se registró por allá por 1981, o sea, ya llevamos prácticamente cerca de 40 años desde que estamos luchando contra esta enfermedad, y de ahí en adelante tímidamente hubo algunos diagnósticos de enfermedades que todavía no se atribuía a qué eran en el fondo. Se sabía que cierta población especial de pacientes, aquellos más desnutridos o más enflaquecidos o con alguna enfermedad más arrastrada, eran susceptibles a tomar algunas infecciones respiratorias graves. ¿Ya? Años después se descubrió que estas personas estaban, digamos, afectadas por el virus de la inmunodeficiencia, que después se le asignó ese nombre. De ahí en adelante, yo diría que desde mediados de la década del 80 hasta la fecha ha sido una escalada bastante explosiva en cuanto a aumento de casos a nivel mundial. Y en los primeros años de esta verdadera epidemia, la verdad es que se creó un estigma frente a la enfermedad donde el que era diagnosticado era prácticamente persona fallecida. De hecho, como se demoró varios años en identificar el germen y luego varios años más en dar con alguna terapia que fuera más o menos efectiva, la verdad es que hasta mediados de la década de los 90, 95, 97, la tasa de mortalidad era muy cercana al 90, al 100%. Por lo tanto, eso es como, para enmarcar un poco de lo que vamos a hablar, la primera etapa de la epidemia del VIH fue marcada por una alta mortalidad. Esto da cuenta, como para responder la pregunta, del explosivo aumento que hemos tenido en la incidencia a nivel mundial del VIH, donde a la fecha ya suman cerca de 22-24 millones de personas que han padecido la enfermedad y muchos de ellos ya están fallecidos. En el tema VIH cuesta mucho dar cifras concretas porque por el tabú que tiene la enfermedad, a diferencia de la tuberculosis o de otras enfermedades que son notificables, es muy difícil dar un número exacto de la cantidad de personas afectadas por la enfermedad. Uno puede estimar la mortalidad, pero el porcentaje exacto de afectados se estima, por ejemplo, que por cada afectado hay al menos 2 a 3 personas que no lo saben. Por lo tanto, si a la fecha han fallecido cerca de 20 millones de personas por VIH en estos 40 años, es probable que al menos 60 o 70 millones de personas hayan estado infectadas o hayan sido sean portadores del virus o están en tratamiento o están, qué sé yo, con alguna enfermedad grave. Partamos con la definición de lo que es el VIH. Quisimos hacer esta pregunta para ahondar lo que significa en la realidad. Pero para la comunidad, ¿qué es el VIH y cuál es su diferencia con el SIDA? O sea, aquí hay que distinguir dos grandes grupos. Uno, que es la persona que se llama portador, ¿ya? O sea, yo puedo ser portador del VIH porque tengo el virus viviendo en mi organismo, ¿ya? Pero el virus, de hecho, uno lo adquiere y el virus fundamentalmente afecta a las células de la defensa. Los glóbulos blancos, los linfocitos, que son un grupo de células que comandan nuestra defensa frente a las enfermedades. Por lo tanto, depende si la persona que se contagió tiene un buen sistema inmune, o sea, una persona joven y sana,
sin otras enfermedades importantes, puede ser portador de la enfermedad durante muchos años y no saberlo y no manifestar nada de la enfermedad. Sin embargo, en algún momento, digámoslo, como que las reservas del sistema inmune se acaban. ¿Ya? O sea, el virus ha silenciosamente destruido todas nuestras células de defensa y en ese momento comienza la enfermedad. Y la enfermedad como tal, hay una etapa que es la que más llama la atención o que la gente recuerda, que es la etapa SIDA. Esa etapa SIDA es una etapa en la cual nuestras defensas ya caen en un número crítico, ¿ya? O sea, nuestras células de defensa están en un nivel muy bajo, donde empiezan a aparecer enfermedades que llamamos oportunistas, que son enfermedades raras, que solo aparecen en determinado grupo de pacientes. Entonces, distinguir la portación de la enfermedad con la etapa ya de enfermedad propiamente tal, o la etapa SIDA, que es la etapa avanzada. Y comentar que en esa etapa SIDA es lo que yo les mencionaba, que en las primeras décadas de la enfermedad, el que llegaba a la etapa SIDA era sinónimo de fallecimiento. Hoy en día, el estar en etapa SIDA no significa para nada sentencia de muerte. De hecho, nosotros recibimos pacientes prácticamente sin ninguna. El otro día nomás tuve un paciente sin ningún linfocito, cero. Y está absolutamente normal y trabajando. O sea, cómo ha cambiado un poco en 30 y tantos años la perspectiva de la enfermedad. Entonces, eso quiero aclarar un poco, que hoy en día estar en lo que llaman etapa SIDA no es sentencia de muerte. Doctora Carolina Valenzuela, vamos al aspecto local. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la realidad de nuestra comuna en relación a la realidad que nos planteó el doctor Horacio Luis? En realidad, más allá de hablar de números, efectivamente en nuestra localidad, al igual que a nivel de Chile, a nivel mundial también, ha existido un aumento. Nosotros estábamos conversando con la Macarena Macarena, que en realidad desconocemos muy bien si esto es porque nosotros hemos aumentado la tasa de pesquisa o es porque en esta población, por algún motivo, existe un aumento de pacientes que tienen el VIH. Que quiero sí, como dentro de otros temas que queremos hablar y explicarles, es el tema de los mitos. Y nosotros queremos que entendamos y que todos estemos en la misma sintonía, que la migración no es la principal población que ha aumentado la tasa de VIH. Tenemos varios pacientes en control que en realidad no son la población que ha aumentado o que ha hecho que estas cifras crezcan, sino más bien la población que es de riesgo, que tiene conductas de riesgo, que igual nosotros queremos abordar como cuáles son las conductas de riesgo para que sepan y podamos evitarlo. Pero sí, efectivamente, al igual que a nivel de Chile, ha aumentado la tasa de VIH acá, por lo menos en Chimbarongo. Lo que pasa es que cuando llegó este como boom de todas las personas migrantes a Chimbarongo, obviamente todos pensaban que ellos eran los que traían el VIH a nuestra comuna. Entonces empezaron como a tomar muchos VIH para esas personas. Y todos los VIH que llegaron de esas personas, todos salieron negativos. Entonces no podemos dar la aseveración y decir que en realidad ellos son los que traen el VIH a nuestra comuna, porque no es así. De todos los pacientes que hemos tomado, uno es positivo y no tiene que ver con eso, porque ella venía ya con un VIH tomado desde antes. Estaba en Haití ya con tratamiento con VIH, entonces no tiene que ver con que acá se contagió con eso. No es la población haitiana la que trajo el VIH a nuestra comuna, no es así. Sin embargo, la población de riesgo ahora, que es lo que nosotros creemos que está dando cuenta del aumento explosivo, es el adolescente común y corriente que inicia su actividad sexual sin las debidas precauciones, digamos, o sin el temor necesario como para ser responsable. Y de hecho, todas las estadísticas muestran que los percentiles donde más ha aumentado el contagio son entre 15 y 29, y específicamente en subgrupos de 15 a 20 años incluso. ¿Ya? Y son habitualmente adolescentes heterosexuales, la mayoría, que inician su vida sexual. Allí hay un grupo importante que nos da cuenta del aumento. Si bien es cierto, nosotros tenemos poblaciones migrante en control, obviamente es un sesgo porque nosotros somos centro de referencia y recogimos pacientes. Lamentablemente, como les menciono, es la nueva población de riesgo que se asocia a la población que ya conocemos. Lo que pasa es que nuestra idea como hospital comunitario, es poder acercarnos a la comunidad y llevar esta educación y poder educar a los adolescentes en cuanto no solo a VIH, que es una de las enfermedades de transmisión sexual, sino que
La idea es que los adolescentes conozcan todas las infecciones de transmisión sexual, cómo es la forma en que ellos se pueden proteger, ¿cierto? Y no solo del embarazo, porque como decía el doctor Horacio, yo creo que aumenta la tasa de VIH o de infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, porque lamentablemente ellos tienen como la idea de que solamente se están protegiendo con métodos anticonceptivos con el embarazo. O sea, ellos se están protegiendo solo del embarazo, pero no de las infecciones de transmisión sexual, porque desconocen muchas veces estas enfermedades. Por lo mismo que decía el doctor, que lamentablemente son enfermedades que mucho tiempo permanecen en el cuerpo de una persona invisible a los ojos de nosotros. Entonces, como aparece tan invisible, hace que uno no le tome como la importancia o no tome esta posibilidad de cuidarse. Entonces nosotros como hospital empezamos primero con el SECH, haciendo educación de salud sexual y reproductiva, y este segundo semestre vamos a partir también con el San José de la Montaña, y la idea de nosotros es poder abarcar a toda la población educacional en educación de salud sexual y reproductiva, para poder llevar estos temas que son tan importantes y poder también aumentar el testeo de VIH, porque afortunadamente hoy en día tenemos una ley que nos ayuda también para que los adolescentes puedan tomarse el examen de VIH sin el consentimiento de los papás. Porque en ocasiones pasaba de que los niños sí querían tomarse el VIH, pero los papás eran los que tenían como esta cosa de que no querían que su hijo, porque pensaban que no tenían actividad sexual también, no querían que se tomaran el examen. Pero hoy en día estas dos leyes que tenemos nos ayudan a que los adolescentes puedan acudir con nosotros y tomarse el examen de VIH sin necesidad del consentimiento de sus padres. Desde los 14 años ellos pueden venir con nosotros y tomarse el examen, y eso es una de las cosas que también nosotros estamos promoviendo con esta educación que estamos realizando en los colegios, el aumento de testeo en esta población. Explicar que también el examen de VIH es gratuito, que está a libre disposición. Hoy en día nosotros como hospital también lo que queremos es aumentar el testeo, no solamente en las matronas, porque siento que en algún momento era como la función de matrona solamente, pero hoy en día nosotros como hospital queremos que todos los profesionales sean capaces de tomar o de indicar un examen de VIH, y eso va a aumentar también la población en que solicite el examen, porque hoy en día estamos haciendo de que los médicos tenemos unos formularios que están saliendo a nivel regional, y esos formularios los vamos a poner en todos los boxes de los médicos, de las nutricionistas, de las enfermeras, de las matronas también, con el fin de que ustedes puedan solicitar en cualquier control, en control crónico, en control de morbilidad, este test, ¿cierto? Esa es como la finalidad que queremos. Para la comunidad que quiere acercarse a realizar este examen, ¿cómo lo puede hacer? El test está, como yo les decía recién, a libre disposición en todos los box de todos los profesionales. Por lo tanto, si ustedes vienen por una consulta de morbilidad, no sé, cualquier consulta X, ¿cierto? Podrían solicitar el test, así como cualquier otro examen, como un examen de anemia, ¿cierto? Como un examen de glicemia que ustedes se toman en los controles crónicos habitualmente. Pueden solicitar, aprovechar, como yo digo, el pinchazo y tomarse el examen de VIH. Entonces va a estar por eso a libre disposición para todos, y además de eso nosotros lo implementamos en medicina y en urgencia también. Entonces si alguien en urgencia quiere solicitar el examen de VIH también puede estar. Claro, y si alguien solamente quiere venir a tomarse el examen, no hay problema, pueden, cuando vengan a pedir una hora en morbilidad, pueden decir, no sé, me duele la cabeza, y vienen, nosotros, me dicen, sí, en realidad yo me quiero hacer este examen, nosotros no tenemos ningún problema en tomarlo en ese instante. Existe una manera de confeccionar como el papel donde uno escribe los datos del paciente, o sea, ese papel es totalmente confidencial, no dice su nombre, no dice que Juan Pérez está tomando este examen. Entonces, para que tengan la seguridad, si es que el tema es una cosa de estigma, de que hoy me van a ver que yo soy el que está pidiendo un examen de VIH, no, es totalmente confidencial, no hay ningún problema. Vamos a hacer un alto en el sentido de que estamos hablando de la prevención, pero lamentablemente hay gente que ya está contagiada con el tema del VIH
Y para eso existe la unidad de infectología del Hospital San Fernando, en el cual se realiza el tratamiento y el seguimiento a este tipo de pacientes. Doctor, primero que todo, ¿quiénes componen la unidad y por qué es fundamental la presencia, en este caso, de Beatriz como químico farmacéutico en vuestra unidad? La unidad de infectología se creó después de mucho esfuerzo, digamos, a mediados del 2014 empezamos a trabajar con esto. Este proyecto lo venimos pidiendo desde el 2010, 2011, y finalmente la resolución oficial como centro salió a principios del 2017. En este momento existen 34 centros de control de pacientes viviendo con el VIH en Chile. Nosotros somos el número 34. Y recientemente creo que se creó uno en la Florida. Pero la verdad es que antes de nuestro centro de San Fernando, hacía más de 10 años que no se creaba ningún centro. Y eso da cuenta un poco también, retomando el tema de lo olvidado que se tenía el tema del VIH. Nuestro centro partimos con un paciente, yo me acuerdo, en 2014, y ahora después Beatriz va a ver el número, llevamos 145 pacientes, en 2 años y fracción de funcionamiento. El centro está compuesto en este momento por una asistente social que es muy importante, es clave el rol, porque hay muchos pacientes que en realidad que tienen su FONASA bloqueada o que tienen algún problema, por ejemplo, de que no tienen dinero para costear el pasaje para ir a tomarse el examen, o sea, cosas así domésticas, donde el asistente social nos ayuda un poco al acceso al paciente. Lo mismo para cuando vienen a buscar su terapia, que ese tema lo va a hablar Beatriz también. Segundo, una técnico paramédico que es la que, toma los exámenes, digamos, hace los seguimientos en cuanto a las horas médicas y hace la coordinación de todo lo que es el papeleo, digamos, la gestión de documentación hacia el servicio de salud. Después, y el rol que afortunadamente estamos muy orgullosos de contar con químico farmacéutico, porque el tema fundamental de los pacientes también es la adherencia, ¿ya? Entonces, la químico, como después ella les va a relatar, es clave para ver el seguimiento, la adherencia, enseñarle a los pacientes a tomarse los medicamentos. Y y quien habla, que yo comparto horas, digamos, como todo hospital de mediana complejidad, uno quisiera estar dedicado exclusivamente a esto, pero en realidad yo estoy a cargo de la unidad de paciente crítico también, infección intrahospitalaria, entonces hay que compartir el tiempo en muchas cosas. Entonces la verdad es que es un esfuerzo mancomunado que estamos haciendo hartas personas como para que esto resulte. Tenemos brechas súper importantes también que estamos pidiendo, por ejemplo, no contamos con matrona, ya que es fundamental en un centro, por lo tanto todo lo que es enfermedad de transmisión sexual, condilomas, todo lo que es enfermedades de ese tipo, no las podemos atender y se van a arrancar. No contamos con enfermera universitaria tampoco. Pero aún así hemos logrado expandirnos, como lo decía, de 1 o 2 pacientes a cerca de 150 en 2 años. Y cada día estamos ingresando fácilmente 5 o 6 pacientes por semana nuevos a nuestro centro. De hecho, hay un día que ingresamos 6 pacientes en un día. Eso da cuenta de lo que está pasando. Pero ahí quiero que Beatriz un poco comente su experiencia. Mi función en el centro es ver el tema de la triterapia. El VIH al día de hoy no tiene cura, pero sí tiene una terapia que hace que la carga que hace, la cantidad de virus que hay en la sangre, disminuya a tal grado que no haga daño. Pero el paciente tiene que ser constante, o sea, acá no se está tomando una vitamina C, sino que es una terapia que tiene muchas interacciones con otro tipo de medicamentos, que tiene interacciones con hierbas medicinales o con productos naturales, que no cree que son, por ser natural, no tienen ningún tipo de interacción, y no es así. Y el tema que más cuesta es el tema de las drogas, de las sustancias que utilizan como forma recreacional. Y eso cuesta, o sea, tiene mucha interacción también con la terapia. ¿Qué significa esto? Que si consumen algún otro tipo de sustancia que no esté indicada, va a disminuir las concentraciones de su triterapia y no va a ser tan efectiva. Entonces eso, la verdad, hay que estar un seguimiento por lo menos mensual o si no se puede cada 3 meses. Pero ver acá a todos los pacientes y básicamente enfocarnos en los jóvenes, que los jóvenes no están acostumbrados a tomar medicamentos todos los días, pero esto es algo que tienen que hacerlo para que su calidad de vida aumente, sea mucho mejor que si no tuvieran terapia. Una terapia que, bien tú decías, se le realiza como un seguimiento al paciente, y no solamente al paciente de San Fernando, ya que ustedes ven una cobertura bastante amplia, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos pacientes del secano costero, de Pichilemu, de Litueche también,
de paredones. Y esos pacientes hay que hacerle un seguimiento sí o sí, o sea, por mucho que sean de lejos y se demoren por lo menos unas 2 horas en llegar a nuestro centro, tenemos que seguirlos siempre. Tenemos una alta cantidad de pacientes y de varios lados, o sea, no es solamente centrado en San Fernando, del Chimbarongo también obviamente, pero abarcamos toda la parte que no abarca Rancagua, que es Cardenal Caro. Nosotros estamos Cardenal Caro y Colchagua. Pueden comentar, perdón, que el VIH no está sectorizado, a diferencia de otras enfermedades GES que están en el auge, que uno en general como que se atiende cerca de la comuna donde vive. El VIH tiene la particularidad que uno puede vivir en Chimbarongo y atenderse en Santiago o atenderse en Talca. Y de hecho nosotros tenemos varios pacientes de Talca, 3 o 4 pacientes de Talca que viajan de Talca para acá por un asunto de que son gente conocida, que no quieren toparse con alguien allá. Entonces el VIH tiene esas particularidades que no tiene otras enfermedades del auge donde no está sectorizado. De hecho también tenemos pacientes de Pichidegua, de San Vicente, que en teoría deberían ir a Rancagua, pero ellos optan por atenderse en el centro de su preferencia. Y también así ellos pueden, de acuerdo a su trabajo, a su biografía, irse cambiando de centro en la medida que se van cambiando de localidad. Pero es muy importante eso también, porque es un tema que a veces aleja al paciente del centro, de decir, yo te voy para allá y me conocen todos. O sea, existe la posibilidad, por último, si se tomó la decisión de buscar tratamiento, ya, puede ir a Curicó, a Talca, donde no lo conozcan, donde usted vaya tranquilo y donde no se vaya a topar con alguien que le cause o que le haga alguna pregunta incómoda. Entonces, esa particularidad está desde los inicios del tratamiento del VIH como de la sectorización que no corre para esta patología. Pregunta, aclarar algunos mitos. Volvemos nuevamente al área de la prevención. Recién estábamos con el área del tratamiento, ahora estamos con el área de la prevención. Para aclarar algunos mitos con respecto al contagio. ¿Es efectivo que el uso del preservativo previene el VIH o simplemente previene el embarazo? Doctora. Miren, en realidad, como conversamos anteriormente, generalmente la población adolescente, que es la población de riesgo que estamos en este momento viendo que es el aumento de VIH, ellos piensan que lo que quieren evitar es el embarazo solamente. Y si dicen estoy tomando pastillas, no utilizo el condón, me cuido del embarazo y ahí está el problema de que se pueden contagiar con VIH. El condón tiene una alta tasa de prevención de todas las de varias enfermedades en realidad de transmisión sexual y del VIH, por eso es muy importante que lo utilicen. No sé si todos lo conocen, pero acá en el hospital ustedes se pueden acercar a pedir condones. Nosotros no tenemos problema en entregar estos preservativos. No es necesario que ustedes los compren. Si necesitan y no tienen dinero como pagar, pueden venir. O sea, nosotros les queremos entregar todas las herramientas posibles que tenemos y tenemos disponible como hospital para que se cuiden y prevengan estas infecciones o que pueden tener cura, como por ejemplo un condiloma o una clamidia, no sé. Pero el VIH lamentablemente todavía no tenemos cura, solamente tenemos tratamiento. Entonces es muy importante que ustedes sean responsables, si van a iniciar actividad sexual, que por favor se cuiden, porque como son jóvenes no ven más allá en realidad como del hoy día y a más próximo el mañana, pero no piensan en todas las consecuencias que tienen estas enfermedades a largo plazo. Muchas de estas infecciones en mujeres pueden causar infertilidad, entonces no son cosas que ellos están pensando en ese momento cuando van a tener la relación sexual. Por eso queremos que se cuiden. Sí. Quería agregar que es importante el uso del doble método finalmente. O sea, los adolescentes pueden usar inyecciones, pueden usar pastillas, el método que más le acomode, pero la idea siempre es usar doble método, o sea, pastillas y preservativos, inyecciones y preservativos, porque finalmente nos estamos protegiendo de las dos cosas, infecciones de transmisión sexual y también un embarazo no planificado. Y recalcar lo que decía la doctora, nosotros como matronas hoy en día estamos atendiendo como sobrecupo a las personas que solicitan métodos anticonceptivos, o sea, preservativos. Si alguna de ustedes, jóvenes o también adultos que necesitan preservativos, solamente se acercan al SOME que le corresponde según población, ¿cierto? Según sectorización, y nosotros le hacemos la receta con el preservativo. No van a esperar más de 10 minutos, ¿cierto? Porque los vamos a atender por sobrecupo.
Así que es súper importante que si necesitan ese método anticonceptivo lo soliciten. Y lo otro importante que también quería comentar, que nosotros como hospital, nuestro norte es crear un poli de adolescentes, que es como lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y en ese poli de adolescentes vamos a tener la posibilidad de atender mucho más adolescentes, obviamente, y por demanda espontánea, sin necesidad de que ustedes pidan horas, que es lo que nosotros queremos lograr a futuro. Todavía no lo tenemos, pero nuestra meta como hospital. Las últimas campañas que hubo hace años atrás no llegaron a la población porque yo creo que faltó el enfoque o plantearlas, digamos, dirigidas a la población objetivo. Entonces acá uno puede decir abstinencia y oración, claro, suena bonito, pero resulta que no es lo que está haciendo el joven. Entonces uno cumple como profesional con proponerlo, pero además tienes que saber que el 90% de los jóvenes no van a usar la opción de abstinencia, entonces tienes que tener un plan B. Y yo creo que si las campañas se enfocan en ese sentido y no solamente en la abstinencia como método de prevención, podrían ser exitosas las campañas y podríamos explicar o un poco corregir los errores que pasaron en los años anteriores donde cuando se hizo algún intento de campaña se hizo mal enfocado. Yo creo que ese tema es importante a la hora de nosotros plantear una campaña de prevención, situarnos en lo que realmente están haciendo los jóvenes y desde esa perspectiva armarles un tratamiento o algún plan de prevención. En este caso, desde la experiencia de cada uno, sabemos que puede haber un aumento de contagio, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales conductas de riesgo que puede ver uno que ustedes como profesionales? En su caso, doctor. Bueno, el sexo no seguro, eso es lo principal. Acá en Chile, a diferencia de lo que ocurre en Europa, el tema de la drogadicción endovenosa no es un tema muy prevalente, donde allá en otros países, claro que da cuenta de los contagios especialmente de VIH y de hepatitis C. Hay que recordar, digamos como paréntesis también, que cuando uno se contagia de VIH, generalmente el VIH no viaja solo, viaja con hepatitis B, con hepatitis C, con sífilis, con gonorrea, con un montón de otras enfermedades de transmisión sexual más. Y de hecho muchos pacientes que están infectados con VIH también son portadores de hepatitis B y de hepatitis C. La hepatitis C tiene tratamiento, pero la hepatitis B es igual o peor, digamos, mi pensamiento que la hepatitis B es más nefasta incluso que el VIH, porque en realidad no hay un tratamiento tan efectivo ni que consiga un efecto clínico tan bueno como el VIH, por lo tanto ese es el problema. O sea, ya VIH yo te puedo tratar, pero resulta que tienes hepatitis B o tienes hepatitis C, puedes morirte de un cáncer hepático o de una falla hepática grave, etcétera. Entonces, recordar que solamente una conducta de riesgo nos expone a 5, 6 o 7 enfermedades al mismo tiempo, como nosotros lo vemos en la práctica. Y en ese sentido, Beatriz, como químico farmacéutico, el acceso por parte de la comunidad a los tratamientos es difícil. ¿Cómo lo puede hacer una persona para poder acercarse al hospital y acceder a este tipo de instancias? Bueno, allá nosotros, le hacemos el ingreso, tomamos exámenes generales, carga viral, CD4, el tema del virus y de las defensas, y al cabo de una semana o menos ya el paciente está con terapia. Bueno, para estar con nosotros tiene que ser un paciente FONASA. Paciente ISAPRE ya se atiende su clínica respectiva. Perfecto. Pero en nuestro caso, paciente FONASA ya al cabo de menos de una semana ya está con triterapia, y son terapias sumamente caras para el gobierno, pero se entregan gratuitamente. ¿Y ese tiene un tiempo de duración el tratamiento? No, el tratamiento es de por vida. O sea, acá no es como que se tome su triterapia durante 7 días y de ahí, no. O sea, aquí es para toda la vida del paciente. Por eso, sí, por eso anteriormente decía que la persona tiene que ser constante. Por eso tiene que ser constante, claro, porque al final la terapia, el paciente va envejeciendo, por ejemplo, y se van agregando otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, cosas como clásicas ya de producto de la edad. Y ahí uno también tiene que estar viendo el tema de la triterapia asociado con, con un tratamiento de diabetes, con un tratamiento de hipertensión. Entonces, pero es para toda la vida, o sea, no es una enfermedad que tenga cura ni que con la triterapia el paciente se vaya
a mejorar de VIH, porque no es así. Como nuestro hospital no es un hospital tan grande en tamaño, la unidad de infectología no solamente atiende VIH. En Rancagua o en otras partes donde está más separados los roles aún, hay una unidad exclusivamente de VIH. Entonces eso también a la gente le atemoriza un poco porque va a la sala de VIH. En cambio acá es la unidad de infectología y VIH, es decir, alguien puede ir si se topa con algún conocido y va a infectología, dice no sé, se puede atender por una infección urinaria, o sea, en buen chileno como que pasa piola en el fondo que tú puedes ir a infectología, no solamente a atenderte de VIH. O sea, en la unidad atiende enfermedades infecciosas, tuberculosis y VIH-Sida. Por lo tanto, hay una serie de pacientes que rondan ahí en la unidad de infectología y no necesariamente son pacientes infectados por VIH. Es muy importante esta aclaración porque también eso contribuye a bajar un poco la ansiedad del paciente a la hora de acudir. Yo siempre les explico esto, usted puede venir a control conmigo por diferentes cosas, nadie lo va a estigmatizar que si viene conmigo viene porque tiene VIH-Sida. Usted puede venir, por ejemplo, por alguna neumonía, por alguna infección respiratoria, una infección urinaria, una infección, qué sé yo, de alguna herida operatoria. O sea, esa es la ventaja que en nuestra unidad se atienden varias patologías más, por lo tanto uno podría con razonable discreción atenderse allá sin que se dieran cuenta por qué está yendo. ¿Ya? Así que ese tema es muy importante recalcarlo, que no ocurre necesariamente en hospitales mucho más grandes donde sí está absolutamente separado la gente que va al poli de VIH de la gente que va a infecto general. Doctora Macarena, ¿cuáles son las acciones que se están realizando en el hospital y las que vienen a futuro en prevención? Bueno, nosotros como programa de VIH y enfermedad de transmisión sexual estamos tratando de hacer hartas actividades preventivas, estamos tratando de hacer, vamos a colegios donde se les hace consultoría, se le hace consejería de la actividad sexual, donde se le hace prevención de enfermedades de transmisión sexual, les entregamos preservativos. Igual Macarena podría hablar un poco más de esa parte. Sí, enseñamos el uso correcto del preservativo porque lo importante no es solo entregar el preservativo, sino que enseñar cómo se usa correctamente además de hacer la consejería de salud sexual y reproductiva en los colegios, estamos tratando de promover esto de que los adolescentes pueden tomarse el test de VIH y como vuelvo a recalcar, basado en esta ley que afortunadamente nos respalda y nos dice que en realidad sí podemos solicitarlo, ustedes pueden solicitar más bien el examen de VIH. También estamos tratando de que las personas que vienen a solicitar preservativo la agendemos de manera como un cupo extra sin que las personas pidan hora, por lo tanto eso va a ayudar a que más personas usen preservativo. Y también estamos tratando de que, bueno, no estamos tratando, sino que se está implementando el VIH como parte también del examen de medicina preventiva, porque el examen de medicina preventiva nos va a ayudar a pesquisar algunas enfermedades como hipertensión, como diabetes, ¿cierto? Pero también es poder incluir también el examen de VIH en este examen de medicina preventiva, que también lo pueden solicitar ustedes. Y lo siguiente, y lo vuelvo a recalcar, que lo que nosotros queremos lograr como hospital finalmente es poder tener el policlínico de adolescentes donde van a tener esta opción de poder solicitar hora y también consultar por demanda espontánea, que sería como lo ideal para nosotros, y queremos tener eso como ojalá este año, pero es algo, una idea que tenemos nosotros, que todavía no se ha concretado, pero tenemos que hacerlo. Vamos a hacer un alto para después continuar con la ronda de preguntas en este programa especial que ha organizado el Hospital de Mercedes junto a Canal 23 Chimbarongo, denominado VIH-Sida, Realidad Nacional y la Realidad en Nuestra Comuna. ¿Qué drogas disminuyen el efecto de la triterapia y qué sustancias naturales disminuyen el efecto de la triterapia? La verdad es que drogas no es que disminuye el efecto de la triterapia, pero sí interactúan. Entonces, la triterapia se metaboliza, la mayoría principalmente vía hepática, y la mayoría de las drogas también. Entonces, eso hace que se genere un aumento de la concentración de las drogas y genere un efecto adverso mucho más complejo. Y sustancias naturales, la hierba de San Juan, no sé si la conocen, la verdad es que esa está totalmente contraindicada con la terapia. La hierba de San Juan la utilizan como antidepresivo y es súper común, pero acá yo se los contraindico totalmente.
El jugo de pomelo también, el pomelo también es un inductor enzimático, entonces también está totalmente contraindicado. Ese sí disminuye las concentraciones plasmáticas de la triterapia. Entonces se toma la triterapia con un vaso de jugo de pomelo y es como si se estuvieran tomando nada. O sea, la triterapia no les va a hacer efecto. No es una sustancia natural, pero sí algo de uso común, el tema de los suplementos alimenticios. No sé, un Pharmaton, Centrum, que tienen minerales, eso, dependiendo de la triterapia que tenga el paciente, también está contraindicado. ¿Ya? Algunos antiácidos, no sé, la sal de fruta heno, por ejemplo, también hay parte de los antirretrovirales que se absorben con el pH ácido. Entonces, disminuir la acidez del estómago hace que no se absorba. Pero hay distintas triterapias y dependiendo de cuál sea, siempre hay que tener un seguimiento, porque hay cosas de uso cotidiano, o sea, que el paciente se tome todos los días su suplemento alimenticio, la verdad es que aquí está contraindicado. ¿Cómo cree usted que se podría hacer una buena campaña de prevención del VIH? Un poco lo que yo hacía énfasis un rato atrás, yo creo que hablando el lenguaje que hablan los jóvenes, o sea, enfocándonos en lo que están haciendo los jóvenes. O sea, nos contaba un profesor tiempo atrás de que los jóvenes están haciendo una suerte de ruleta rusa, que a mí me sorprendió mucho, por eso yo lo cuento en cada experiencia, que se junta un grupo de jóvenes en una fiesta, no sé, 8 o 10 jóvenes, y uno de ellos tiene VIH, pero los demás no lo saben. Y tienen sexo todos con todos, entonces ruleta rusa es el que se contagia, pierde. Entonces eso se está haciendo rutinariamente en nuestro país, en las fiestas de adolescentes, ¿ya? Entonces, si uno no entiende este mensaje, uno podría quedarse estancado en niños, la prevención es lo importante, pero les menciono este ejemplo porque en eso estamos en el 2018. Entonces, si la campaña de prevención del VIH solo se enfoca en la abstinencia, nadie va a pescar la campaña. Por lo tanto, tenemos que empatizar con lo que está sucediendo, estemos o no de acuerdo, pero esto está pasando. Entonces yo creo que en la medida que las autoridades se pongan en el lugar o tomen las opiniones de los jóvenes, en tanto eso no ocurra, ninguna campaña va a ser efectiva. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que el preservativo no puede proteger? Cuando yo hablé de este tema, nosotros tenemos que entender que existen, aparte de la transmisión sexual directa por el contacto, existe otra que es con las mucosas. Entonces, el herpes tipo 2, que es el herpes genital, y los condilomas, que son estas dos enfermedades que principalmente se pueden transmitir por el contacto con mucosas, son enfermedades que son bastante dolorosas, que generalmente no se logran eliminar. Uno solamente puede tratar los periodos cuando hay brotes, pero son enfermedades que generan bastante dolor, bastante molestias en los pacientes, y esto no las protege el preservativo específicamente. Por eso igual hay que tener cuidado cuando tienen relaciones sexuales con parejas que no conocen, con estas relaciones sexuales que tienen, no sé, de personas que conocieron en la disco, porque no conocen ustedes qué enfermedades puedan tener y no solamente van a estar protegidos con la pastilla anticonceptiva o con el condón. Entonces a eso también queremos enfocar a que tengan relaciones sexuales más seguras. Me preguntaron como desde qué curso se realiza en esta consejería, y nosotros tenemos distintos tipos de consejerías como hospital. La que nosotros hacemos como matrona tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿cierto? El conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, el conocimiento de la postura correcta del preservativo, entre otras cosas. Pero también nosotros realizamos consejerías con los psicólogos sobre afectividad, sobre cómo reconocer nuestro cuerpo, cómo querer a nuestro cuerpo, etcétera. Y esas consejerías van como previo a lo que nosotros realizamos. Por lo tanto, tiene que ver con que el colegio nos solicite estas consejerías, y de acuerdo a la edad de los niños o la realidad de estos niños es la consejería que nosotros vamos a tomar. Habitualmente las matronas vamos como desde séptimo básico en adelante, y antes de eso se toma como la parte de afectividad, reconocer el cuerpo, etcétera, en sexto o menos, y ahí iría como la parte de las psicólogas, que generalmente está como más enfocada a esa parte. ¿Qué relación existe entre el aumento del consumo de drogas y el contagio de VIH? La verdad es que un paciente, por ejemplo, que está bajo el consumo de las drogas ya pierde un poco está como más desinhibido a realizar conductas de riesgo, o sea, conductas sexuales de mayor riesgo. Entonces, eso obviamente sin preservativo predispone al usuario a tener más riesgo de que se le transmita el virus si es que su pareja
tiene el virus. ¿En qué momento se entrega el resultado del VIH? Y de la mano con eso, si uno es portador del VIH y no se hace el examen o no sigue un tratamiento, ¿puede vivir con eso? El tema en el testeo del VIH ha avanzado un montón en el último tiempo y como se ha mencionado acá, por lo menos en el centro de nosotros uno puede ir y pedir libremente el examen, que a todo esto es gratuito, independiente de la situación previsional o ISAPRE. Eso hay que recalcarlo, o sea, el examen no tiene costo porque ahora el gobierno en el fondo subvenciona el hecho de tomar el examen. Tiempo atrás solamente se subvencionaba el examen que salía positivo, pero ahora el hecho de tomar el examen ya ese dinero retorna, digamos, al establecimiento, por lo tanto no hay distinción del punto de vista previsional. Primera parte. En general, el preinforme del examen incluso está el mismo día o a lo más al día siguiente. Si el resultado está negativo, se hace una consejería, digamos, en general y se entrega el resultado. Si el resultado está dudoso o lo que llamamos reactivo local, lo que significa que salió positivo en el establecimiento donde se tomó, el examen sigue un protocolo que va al Instituto de Salud Pública, donde en un plazo promedio de 8 o 10 días hábiles se devuelve el informe. Y ese informe es el resultado oficial. Si ese examen es positivo, en ese momento se cita al paciente y se le informa oficialmente su diagnóstico. Eso lo tiene que hacer la persona que solicitó el examen. Por lo tanto, esto que yo les menciono ocurre en los hospitales de baja, mediana y alta complejidad o en los consultorios. Una vez tenido el resultado del examen, la persona, digamos, el funcionario contacta al centro de personas viviendo con VIH más cercano para iniciar el protocolo. Y la segunda parte de la pregunta es si un portador no se hace el examen o no se trata, ¿puede vivir? También al principio de la charla lo mencionábamos, o sea, si da la casualidad que es una persona con un buen estado de salud, efectivamente puede estar varios años sin presentar ninguna manifestación de la enfermedad, pero tarde o temprano va a presentar o va a debutar ya sea con alguna bronconeumonía rara o con baja de peso inexplicada o con fiebre rara o con inflamación de los ganglios, o sea, algo lo va a motivar a consultar en un plazo muy variable, desde meses hasta muchos años. Por lo tanto, la evolución natural de la enfermedad indefectiblemente va a la complicación. Así que la idea es que una vez diagnosticado uno no lo piense mucho y busque ayuda lo más precozmente posible. Acá alguien preguntó si el contagio puede ser por una pareja de distinto sexo de forma de sexo anal. O sea, si mediante el sexo anal una pareja heterosexual podría contagiarse. Y efectivamente sí, más que el mito de que las personas homosexuales son las que se contagiaban, es el tipo de relación sexual que tienen. La idea es que el virus se transmite a través de la sangre. Si ustedes tienen contacto con la sangre de un paciente infectado, ustedes se van a contagiar. En la relación del sexo anal hay una lesión de las mucosas y por eso existe esta transmisión del virus hacia la otra persona. Entonces, efectivamente, no importa mucho si es una pareja homosexual o una pareja heterosexual, es el método en el que están realizando el que se pueden contagiar. Con el tema de las consejerías que nosotros realizamos, me preguntan a mí si la consejería o las campañas van a ser solamente en los colegios y bueno, recalcar que existe el Día Mundial del VIH y nosotros siempre como hospital realizamos campañas para la detección. El año pasado se hizo una campaña de testeo rápido de VIH y este año también pretendemos seguir con lo mismo. Y bueno, también nuestra idea también es poder acercarnos a la comunidad adulto mayor, realizar educaciones también en la comunidad adulto mayor, como hablamos con la presidenta en un principio de año. Y eso son algunas de las cosas que como hospital queremos promover para el uso correcto del preservativo, las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Y me preguntaban una cosa importante. ¿Qué pasa con estos colegios que no son del sector urbano? Nosotros como Chimbarongo tenemos una población bastante amplia. Hay unas personas que viven, por ejemplo, en San Enrique, que me preguntaban recién, y otras personas que viven acá en el centro de Chimbarongo, y nosotros como comuna estamos divididos también, y nosotros atendemos la parte urbana de Chimbarongo, pero existen otros matrones, que son mis colegas, que atienden a la parte rural de Chimbarongo, o sea,
Codegua, San Enrique, etcétera. Entonces ellos también realizan charlas educativas a los colegios, también entregan preservativo, no es solamente una actividad que se realiza como hospital. Por lo tanto, si alguien de San Enrique, como me preguntaban recién, quiere realizar o quiere solicitar una educación en algún colegio de San Enrique, puede solicitarlo, pero tiene que ser al Departamento de Salud Municipal. ¿Cuánto le cuesta al gobierno un tratamiento mensualmente a un paciente con SIDA? La verdad es que esto varía dependiendo del tipo de terapia, pero está entre un rango de 600.000 pesos, entre 400 y 600.000 pesos mensual. Yo mensualmente le envío al ministerio cuánto es lo que monetariamente se gasta en la entrega de la triterapia a los pacientes y el mes pasado el gasto que se realizó fue de casi 30 millones de pesos mensual. Entonces son terapias sumamente caras. Y el tipo de droga más nocivo al tratamiento de VIH, bueno, aquí la verdad, la pasta base, el tipo de drogas que uno no sabe realmente lo que tienen son súper complicadas. ¿Cada cuánto habría que hacer un chequeo para saber si uno tiene la enfermedad? ¿Qué significa ser portador? Que un poco lo habíamos visto. Los síntomas del VIH y hablan del impacto social que podría tener el ser portador de VIH. Bueno, la verdad es que también, así como ha evolucionado las terapias, han evolucionado también los métodos diagnósticos. En este momento se está haciendo en la mayoría de los hospitales ya lo que se llama el test de cuarta generación, lo que significa que el tiempo de ventana, ¿qué significa el tiempo de ventana? Es el tiempo en el cual uno está contagiado y el examen no lo marca. Ese tiempo de ventana hasta hace un año y fracción era hasta de 90 días. Eso significa que yo efectivamente tenía el virus en mi cuerpo, me hacía el examen y el examen no marcaba. ¿Por qué? Porque pasaban hasta 90 días hasta que mi organismo generaba anticuerpos contra el VIH y eso lo detectaba el examen. Entonces, en esos 70 o 90 días, efectivamente yo podría irme falsamente tranquilo a mi casa creyendo que no tengo nada, pero sí era portador, pero recientemente infectado. Con el ELISA de cuarta generación, ese tiempo se acortó a un promedio de 8 a 13 días. Y a diferencia del otro examen, este examen detecta la presencia del virus, no detecta los anticuerpos que yo genero contra él. Por lo tanto, es más exacto y prácticamente a la semana de contagio yo ya puedo saber si realmente estoy contagiado. Por lo tanto, respondiendo a esa primera parte de la pregunta, si uno ha tenido una conducta de riesgo los 10 días anteriores y de ahí en adelante, en esos 10 días no se volvió a portar mal, ya efectivamente podría saber con certeza si se contagió o no. A diferencia de la otra vez que uno le explicaba a los pacientes, mira, para asegurarte que no tienes VIH tienes que estar 3 meses en abstinencia sexual desde la última vez que cometiste un error y ahí te podría asegurar que no tienes. Ahora son prácticamente 10 días de abstinencia desde la relación sospechosa y ahí se podría uno más o menos asegurar si es portador o no. Y los síntomas del VIH, ya lo habíamos comentado, puede pasar mucho tiempo sin ningún síntoma, pero indefectiblemente algo lo hace consultar, a veces síntomas que no tienen relación necesariamente con la presencia del virus, sino que pacientes que curiosamente se enferman de ciertos microorganismos o bacterias que son poco comunes de encontrar. Entonces muchas veces uno recibe un paciente con una bronconeumonía rara, que no le cuadra y dices, pidamos el VIH. Y a raíz de ese tipo de una neumonía o de un germen poco habitual, uno llega al diagnóstico indirectamente. Y el impacto social es evidente, o sea, yo creo que ese es uno de los temas que hace que la gente un poco retroceda o se aleje de los centros, es el estigma o de qué me van a decir si soy portador. Eso yo creo que se ha ido relajando un poco ahora, porque, bueno, hay más acceso, hay más educación, hay más información. Así que en ese tema yo creo que hay que seguir trabajando también. La primera vez que una persona se dirige al hospital cuesta mucho. Se acercan al mesón y le preguntan a qué viene. Con esa pregunta ya complican la situación. ¿Cómo lo solucionan? Como nosotros le dijimos anteriormente, existen muchas formas en que se pueden acercar a pedir el examen. Ustedes pueden simplemente decir que tienen un resfrío, que les duele el pie, que quieren venir por una consulta X a morbilidad o a control con matrona, y ahí ustedes pueden solicitar el examen. Lo otro es, por ejemplo, en urgencia también pueden dar otro motivo de consulta, también pueden solicitar el examen, o en crónico las pacientes mayores, si vienen por su control de hipertensión, también pueden decir que desean tomarse el test de VIH para descartar.
Y una de las últimas preguntas que nos hicieron es que si los preservativos son confiables en nuestro hospital. Y yo creo que esto quedó arraigado como en la población porque en algún momento hubieron algunos preservativos, ¿cierto?, que lamentablemente no estaban dentro de como los rangos de calidad establecidos, pero es importante mencionar que todos los preservativos que llegan a nuestro hospital y a toda nuestra región, ¿cierto?, están testeados, por lo tanto sí son muy confiables. Ahora, disminuye la efectividad cuando no se usan bien, ¿cierto?, con la postura correcta. Por eso es tan importante que nosotros enseñemos la postura correcta del preservativo. Disminuye también cuando no lo usan, o sea, lo tienen en sus billeteras, ¿cierto?, o en lugares donde no corresponde usar un preservativo. Por lo tanto, eso va disminuyendo como la efectividad del preservativo más que el preservativo propiamente tal cuando uno se lo entrega. O que claro, como lo usen mal, por eso es importante la postura correcta del preservativo. Al ser diagnosticada una persona, ¿el tratamiento incluye psicólogo? La verdad es que nosotros como centro no contamos con un psicólogo que trabaje con nosotros, pero sí hacemos la interconsulta salud mental. Pero de todas maneras el tratamiento psicológico en estos tipos de pacientes cuando recién asumen el diagnóstico es súper importante. Y la otra pregunta dice, pensando en el futuro, ¿sería posible tener un centro de VIH en Chimbarongo? La verdad es que primero debiese haber un infectólogo que esté como a cargo del programa. Cuesta un poco hacer un centro de VIH, al doctor le costó varios años, pero en el futuro a lo mejor lejano. Las ideas de las autoridades que están entrando en este momento es que, si bien es cierto, hacer un centro formal es complicado, los proyectos son que a partir de un centro establecido se ubiquen en los hospitales satélites de ese centro personas interesadas en el tema de VIH para hacer un seguimiento de los pacientes que están más estables. Habitualmente a los pacientes VIH positivos les hace un control, digamos, que llamamos de niño sano, donde se controla colesterol, glicemia, presión arterial, todo, y el otro control es de la carga viral o CD4. Entonces, muchos de esos pacientes que están estables, ese control habitual se podría hacer en el hospital de origen. ¿Ya? Y como es un control habitual, tampoco va a notarse que el paciente va por VIH, o sea, lo sabría solamente el profesional, digamos, porque uno puede ir a ver su glicemia, su presión arterial, toda la parte metabólica que, como dijo Beatriz, es muy importante porque los pacientes también tienen otras enfermedades. Entonces, así establecer un nexo que necesito en este caso con Chimbarongo, con Santa Cruz, con Nancagua, nosotros. Entonces, eso también facilita la adherencia. Se vería un poco la entrega de la droga ahí y el control habitual. E iría al centro establecido cuando le toque carga viral. Por lo tanto, ahí nos baja un montón la carga asistencial también a nosotros y el paciente también tiene que desplazarse 2 o 3 veces al año nomás. Entonces, por ahí va el enfoque que quiere hacer el Ministerio y que eso es bastante factible, no requiere muchos recursos, requiere poca infraestructura y profesionales que quieran trabajar en los hospitales aledaños al centro. ¿Qué protocolos existen para las instituciones de emergencia, bomberos o carabineros, o para la gente que trabaja, qué sé yo, en un accidente, con desastre, desde el punto de vista del contagio? Ahí se usan lo que se llama las precauciones universales, o sea, todo carabinero o bombero o persona que asiste a un accidente debería usar guantes. En general, cuando va a tomar contacto con fluido, y habitualmente la mayoría de las personas que asisten a rescate, la gente de SAMU, va con su equipamiento, digamos, tienen sus guantes cuando uno toma contacto con fluidos. Habitualmente eso es más que suficiente. Para que uno se contagie el VIH de contacto sangre con sangre, la verdad es que tiene que haber una cantidad muy importante de fluidos. El contacto, curiosamente, no es tan eficiente como parece, no así es la hepatitis B. En la hepatitis B basta una gota de sangre en contacto para que uno se contagie. El VIH es menos eficiente, ¿ya? Por esa razón uno tendría que usar precauciones universales cuando asiste a cualquier accidente y eso de rutina se hace mucho tiempo. O sea, habitualmente los bomberos, carabineros se ponen sus guantes cuando va a atender a algún paciente. Eso es suficiente como para prevención. ¿Ya? Como para no crear una psicosis colectiva tampoco. O sea, por ese mecanismo de contagio, la verdad es que son anecdóticos los contagios e insisto, tienen que haber un contacto prolongado. O sea, la persona que asiste al accidentado también tiene que tener un corte en sus manos y estar sangrando en ese momento y que tome contacto con la sangre. Entonces, la verdad es que eso no ocurre.
que si el contagio es solo por la actividad sexual. En realidad, aparte de la actividad sexual que puede ser por vía vaginal o por vía anal, también está la vía vertical, que es cuando la mamá, o sea, cuando una mujer que tiene VIH se embaraza, el VIH puede pasar hacia el bebé, aunque en muy poca cantidad. En realidad, si la persona está bien controlada, tomando su medicamento, no pasa casi el virus. Y la otra es al momento del parto. También mediante la lactancia, por eso las personas que tienen VIH no pueden dar pecho a su bebé. Y no sé si se me escapa alguna otra, ¿no? La vía vertical. Premasticación, hay un tema que igual, sobre todo que es población rural, hay una vía de contagio que es poco conocida que se llama la premasticación. De hecho, cuando yo estaba haciendo la beca, se publicaron los 2 o 3 primeros casos acá en pediatría. Hay muchas mamás, y esto es importante para la gente que vive en zonas más rurales. Antes había mucha costumbre de, cuando está recién empezando a comer la guagüita o sus primeras papillas sólidas, la mamá la mastica primero y se la da. Entonces llegaron 2 o 3 casos al Hospital San Juan de Dios el año 2012-2013, donde habían efectivamente niños contagiados con VIH y no había cómo saber la manera en la que estaban contagiados. No era por transmisión vertical, no era por abuso sexual. Entonces, una vez que se hizo toda la investigación, se descubrió que esos niños habían sido contagiados por premasticación. ¿Qué significa eso? Que la persona que estaba a cargo de los niños le daba la papa, primero la masticaba ella, se la sacaba de la boca y se la daba al bebé. Entonces, esa persona que masticaba la comida tenía una lesión en su boca y coincidía que el bebé también tenía una lesión en su boquita. Entonces ahí, como quien dice, se alinearon los astros y se contagiaron a ese bebé con VIH. Entonces, parece chocante, pero es una costumbre que todavía se sigue haciendo en muchas zonas rurales de nuestro país. Entonces, esa es una vía de contagio que es conveniente que ustedes sepan que es súper mala pata, pero existe, y es una vía que hay casos documentados acá en Chile. Bueno, y el sexo oral también, que había una pregunta que obviamente es un poco el mismo concepto. El sexo oral también uno se puede contagiar si hay lesiones genitales y lesiones bucales al mismo tiempo, el contagio existe. En el fondo tienen que haber contacto de 2 superficies lesionadas, en pocas palabras. Bueno, y con esto terminamos la ronda de preguntas y también terminamos este programa especial organizado por el Hospital de Mercedes de Chimbarongo con Canal 23. Agradecer nuevamente al doctor Horacio Díaz, a la químico farmacéutico Beatriz Bustamante de la Unidad de Infectología del Hospital San Juan de Dios de San Fernando, y también agradecer a la doctora Carolina Valenzuela y a la matrona Macarena Soto, funcionarias del Hospital de Mercedes de Chimbarongo. Un fuerte aplauso de todos los presentes para nuestros profesionales y funcionarios de la salud. Muchas gracias a todos y muy buen día.